¿Alguna vez se han puesto a pensar qué tienen en común el motor de un auto y la comida que preparamos? Pues que ambos se rigen por un mismo conjunto de reglas, las reglas de la energía. Hoy vamos a meternos de lleno en los principios de la termodinámica, para entender ese lenguaje secreto que hace que nuestro mundo funcione. Para arrancar, pensemos en algo que seguro todos hemos notado. ¿Por qué se calienta la llanta de un auto después de andar un rato en la ruta? Parece una pregunta súper simple, ¿no? Pero la respuesta, aunque no lo crean, está justo en el centro de la termodinámica. Y bueno, la idea es que hoy la descubramos. Ok, vamos a entrar en materia. La termodinámica, en el fondo, es como el manual de instrucciones de la energía. Nos da el vocabulario, las reglas del juego, para poder describir y no solo eso, sino predecir cómo la energía se va moviendo y transformando a nuestro alrededor. Y lo primerito que hay que hacer es definir en qué nos vamos a fijar. En termodinámica, a eso lo llamamos un sistema. Piénsenlo como si pusiéramos un marco alrededor de lo que queremos estudiar. Podría ser, por ejemplo, el gas que está dentro de un cilindro de un motor o el agua hirviendo en una olla a presión. Definir ese límite, ese sistema, es el paso número 1 para poder medir qué pasa con su energía. Y una vez que tenemos nuestro sistema, ¿cómo lo describimos? Bueno, para eso usamos las propiedades termodinámicas. Y ojo, que estas nos ayudan a entender en qué estado se encuentra. Básicamente se dividen en dos grandes grupos que responden a dos preguntas clave. ¿Cuánto hay de algo? ¿Y qué tan intenso es? Primero están las propiedades extensivas. El nombre ya nos da una pista, ¿no? Dependen de la extensión, o sea, de la cantidad de materia. La masa y el volumen son los ejemplos perfectos. Si hay más materia, pues hay más masa y más volumen. Simple. Es como los 75 kilos o los 10 metros cúbicos de los ejemplos. Es una propiedad del todo. Y por otro lado, tenemos las propiedades intensivas. A estas no les importa la cantidad de materia. Para nada. Por ejemplo, la temperatura de un café es la misma si nos servimos una taza llena o solo un poquito. O la presión dentro de un tanque es igual en todos lados. No tienen que ver con el tamaño del sistema. Entonces, aquí se ve clarísima la diferencia. Lo extensivo, como el volumen, se suma. Si junto dos cosas, el volumen total es la suma de los dos. Pero lo intensivo, no. Si mezclo dos cafés que están a la misma temperatura, la temperatura final no es el doble, sigue siendo la misma. Y créanme, entender esta diferencia es clave para poder predecir qué va a pasar cuando un sistema cambia o se junta con otro. Muy bien, ya que tenemos las definiciones listas, pasemos a la acción. Porque, ¿cómo se mide el calor cuando se mueve de un lado a otro? Bueno, aquí es donde entra una técnica súper importante, la calorimetría. La verdad es que el proceso es bastante lógico. Imagínense que tenemos un trozo de metal bien caliente. No sé, plomo, aluminio, lo que sea. Y lo metemos en un recipiente con agua fría. ¿Qué pasa? El calor, naturalmente, empieza a pasar del metal al agua. Y este intercambio no para. Sigue y sigue hasta que todo, el metal y el agua, llegan a la misma temperatura. A eso se le llama equilibrio térmico. Y esto nos lleva a la regla de oro de la calorimetría. Es un principio de conservación, puro y duro. La energía no aparece de la nada ni desaparece. Simplemente se transfiere. O sea que todo el calor que pierde el objeto caliente es exactamente el mismo calor que gana el agua fría. Y saber esto nos permite calcular una propiedad súper útil de los materiales, que también guardan el calor. Y así es como se decide, por ejemplo, qué metal es mejor para enfriar un procesador o para hacer una buena olla. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema un poco más complejo, pero de verdad fascinante y súper importante para entender cómo funcionan los motores, los gases. Porque calentar un gas no siempre da el mismo resultado, depende mucho de las condiciones. Y aquí va una pregunta que parece un acertijo, pero que la termodinámica nos ayuda a resolver. A ver, si tenemos un gas y queremos subirle la temperatura, digamos de 300 a 900 Kelvin, ¿por qué necesitamos más calor para hacerlo si mantenemos la presión constante que si mantenemos el volumen constante? Pues la respuesta está en una palabra, trabajo. Y en física, trabajo significa usar energía para mover algo. Piénsenlo así. Si el gas está en un recipiente cerrado, que no cambia de tamaño, todo el calor que le metemos se usa para una sola cosa, subir la temperatura. Pero,
Si el gas se puede expandir, como en un cilindro con un pistón que se mueve, una parte de ese calor se va a usar para subir la temperatura, sí, pero otra parte se va a usar para hacer el trabajo de empujar ese pistón. Entonces, el punto clave es que, a presión constante, hay que meterle más energía. No solo la que calienta el gas, sino también esa energía extra que el gas usa para expandirse, para hacer trabajo. ¿Y cuánta más? Ojo al dato. Para el oxígeno en estas condiciones se necesita un 28.5% más de calor. Es un montón. Toda esa energía extra es la que se transforma directamente en movimiento. Ok, ya vimos definiciones, principios, pero la pregunta del millón es, ¿todo esto para qué sirve? ¿Cómo se ve en el mundo real? Vamos a conectar los puntos. Pues la vemos en todos lados, en los motores de los autos, en las ollas a presión, en los sistemas de aire acondicionado, hasta en un globo que se infla. Y aquí, por fin volvemos a la pregunta del inicio. La llanta del auto se calienta precisamente por esto. La fricción con la carretera y el movimiento constante hacen un trabajo sobre el caucho y el aire que tiene adentro, y ese trabajo aumenta su energía interna. El resultado, sube la temperatura. Misterio resuelto. Queda claro que entender estas reglas no es solo para pasar un examen de física, ¿no? Es la base de casi toda nuestra tecnología. Nos permite diseñar motores más eficientes, mejores materiales, todo. Así que la verdadera pregunta que nos queda es, ahora que conocemos las reglas del juego de la energía, ¿qué vamos a construir? ¿Cómo vamos a usarlas para tener un futuro más inteligente y, por qué no, más sostenible? Ahí se las dejo.